Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo Liqui Moly Molygen Motor Protect. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Liqui Moly es un fabricante de aditivos y lubricantes de origen alemán sobradamente conocido, y este modelo que vamos a analizar es el que hasta día de hoy parece ser el buque insignia dentro de su gama de aditivos. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas. Nos indica que se comercializa en envases de 500 ml de medio litro, y en cuanto a la descripción nos indica que es un aditivo sintético de alta presión y protección antidesgaste, apto para utilización en motores modernos, tanto ciclo Otto como ciclo diésel. Nos indica que las propiedades de este aditivos son eficaces durante 50.000 kilómetros, y esto es algo que siempre indico es muy relativo. Si es un vehículo en donde los cambios de aceite se realizan en torno a los 30.000 kilómetros, sí que es posible que llegados a esos 50.000 kilómetros todavía quede una concentración dentro del motor que pueda seguir haciendo algún efecto de manera beneficiosa, pero si por el contrario en un vehículo donde se realizan los intervalos de cambio cada 10-15.000 kilómetros, tened por seguro que llegados a esos 50.000 kilómetros que indica pues no va a quedar ni rastro, y de quedar algo va a ser una concentración totalmente homeopática que no va a tener ningún tipo de beneficio. Nos indica que la base utilizada para la dilución de este aditivo es base sintética. El aspecto visual es color verde fosforito, prácticamente del mismo tono del color que es el envase. En cuanto a la densidad a 20 grados nos indica 0,877, y en cuanto a la viscosidad a 20 grados nos indica que es de 120 MPa. En cuanto a las instrucciones de uso, nos indica que el contenido de la lata es suficiente para una cantidad de llenado de aceite de máximo 5 litros. También nos indica que este aditivo no es apto para su uso en motocicletas que llevan el embrague bañado en aceite. Esto es debido a que al usar este aditivo puede hacer que patinen los embragues. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud, en este caso concreto, en este aditivo el fabricante no indica ningún tipo de compuesto que está considerado como tóxico, así que aparece la hoja totalmente en blanco. Aquí tengo que hacer un inciso, y pese a que la hoja de seguridad no indica ningún compuesto considerado como tóxico, esto no quiere decir que tú te puedas echar un cubata con este aditivo. Cuidado, esto sigue siendo un producto tóxico y no te lo puedes beber, es perjudicial. Lo que pasa es que no está considerado tan tóxico como otros que sí que aparecen en una lista que tiene la Unión Europea y que obliga a identificarlos. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 57,92. Viscosidad cinemática a 100 grados, 10,27. Es un aditivo realmente poco viscoso. La viscosidad cinemática a 100 grados es similar a la que puede tener, por ejemplo, un 0W30, un 5W30, ACA-AC2 o ACEA A5B5, aceite con bajo HT/HS. Índice de viscosidad 167 TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8,29, es un valor promedio comparado con lo que puede ser un aceite ya de uso civil terminado. En cuanto al resto de propiedades fisioquímicas, como puede ser el TAN, las cenizas, el punto de congelación, punto de inflamación, así como el porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia no se han medido. En cuanto a la concentración de azufre, da un valor 0,092, y es un valor realmente bajo. Para que os hagáis una idea, un aceite que puede denominarse low SAPS, como puede ser un aceite ACA-C4, o un aceite mid SAPS, como pudiese ser por ejemplo un ACA-C3, tienen un límite máximo establecido de concentración máxima de azufre comprendido en 0,2 y 0,3 respectivamente. Y este aditivo tiene una concentración 3 veces inferior. Pasamos al paquete de aditivos. En cuanto al molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, lleva 4 partes por millón, es una concentración muy homeopática, y más si tenemos en cuenta que este aditivo luego va a ir diluido con una capacidad muy elevada de aceite dentro del motor. Fósforo, que es un aditivo que hace función antidesgaste, antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, lleva 158, también es una concentración muy homeopática. Zinc no se ha utilizado
dado, bario no se ha medido, boro hace función de dispersante, lleva 68, es un valor promedio que solemos encontrar en los aceites ya terminados, pero hay que tener en cuenta, como pasa por ejemplo con el molibdeno o el fósforo, que luego va a ir diluido este aditivo en 5 litros de aceite, se va a quedar también una concentración muy bajita. Magnesio no se ha utilizado, y en cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 3, es una concentración también muy homeopática, prácticamente nula. Para que tengáis una referencia con qué compararlo, un aceite, un 5W30 por ejemplo, una CAC3 que lleva la gran mayoría de vehículos que hay a día de hoy en el mercado, suele llevar una concentración comprendida entre 1500, 1600 e incluso hasta 1900 aproximadamente. 3 partes por millón es poquísimo. El wolframio, que también se conoce como tungsteno, es un aditivo que hace función de modificador de fricción, también hace función antidesgaste y antioxidante, lleva y mucho, 12.840 partes por millón, es el principal principio activo de este aditivo. Titanio también hace función antidesgaste y antioxidante, lleva 1, una concentración muy homeopática que prácticamente se puede considerar como un falso positivo, así como también el molibdeno y el calcio. Y también nos encontramos antimonio, que hace función antidesgaste, antioxidante, así como también es un aditivo de extrema presión, y en este caso hemos encontrado 124 partes por millón. Vamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base en donde viene diluido el aditivo. En este caso aparecen dos espectroscopias, nosotros vamos a tener que fijarnos en las crestas de color azul. La primera cresta, que se forma en torno a 1740-1750, da un pequeño pico, pero es un pico muy bajo. Esta cresta se eleva principalmente cuando el fabricante ha utilizado éster. Este aditivo como tal sí lleva éster, pero en una concentración muy pequeña, un 1%, quizás un 2% aproximadamente. Hay otras crestas que se forman en la franja comprendida entre 800 y 900. Esa cresta, como norma general, se suele elevar cuando el fabricante ha utilizado un compuesto llamado naftaleno alquilado. Muy poquitos fabricantes lo utilizan y en este caso no sabría decir a ciencia cierta si lleva. En principio todo parece apuntar que sí, y tampoco os puedo decir exactamente la concentración. Los naftalenos alquilados tienen propiedades muy parecidas a lo que pudiera ser el éster. De hecho, pertenece a las bases grupo 5. Aportan miscibilidad, polaridad y también ayuda a reducir la fricción. Y por último, y no menos importante, la última cresta, que se forma en torno a 722. Esa es la que indica la base predominante utilizada en la formulación de este aditivo, y todo indica que se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Ahora que ya conocemos qué contiene este aditivo y qué propiedades físicas tiene, vamos a pasar a mostrar unos cálculos que he realizado muy aproximados de cómo quedaría este aditivo añadido a un cárter de 5 litros combinado con 2 aceites de los más conocidos del mercado. En esta ficha aparecen los resultados que he sacado muy aproximados de cómo queda, por ejemplo, el Motul XCES 5W40 combinado con el Liqui Moly Moly Gen Motor Protect en un cárter de 5 litros, que es lo que recomienda el fabricante. Viscosidad cinemática a 40 grados 79,77, viscosidad cinemática a 100 grados 13,17 e índice de viscosidad 167. Las viscosidades se reducen muy ligeramente. En el caso de la viscosidad cinemática a 40 grados es una ventaja, lo podemos ver así, y en cuanto a la viscosidad cinemática a 100 grados hay una variación minúscula. En este caso no hay mayor inconveniente, siguen siendo tanto una como otra viscosidades típicas de un 5W40. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, se reduce, pero prácticamente podríamos decir que se mantiene igual, hay una variación ínfima. TAN, cenizas, congelación, punto de inflamación, así como el porcentaje de evaporación NOA. Como por desgracia el laboratorio no ha medido dichos parámetros del aditivo, no puedo sacar el cálculo aproximado de cómo quedaría. En relación al azufre sí que se reduce, ya que la concentración de azufre que tiene este aditivo es prácticamente nula, pues entonces al añadirlo al aceite la concentración global se reduce ligeramente, pasando de 0,350 a 0,324. En lo que respecta a los aditivos, molibdeno ni lleva el aceite ni lleva el aditivo, se mantiene en 0. Fósforo y zinc se reducen ligeramente, ya que el aditivo no lleva, así que se reduce la concentración global, pasando de 953 a 873 y 1044 a 939 respectivamente. Boro se reduce pero muy poquito, pasaría de 73 a 72, prácticamente se
mantiene igual, magnesio se reduce también pero muy poquito, pasando de 20 a 18, y en el calcio sí que hay una reducción más agravada, podríamos decir, pasando de 2736 a 2462. En lo que respecta al wolframio, que también es conocido como tungsteno, aquí sí que hay un cambio notable, ya que es el principal principio activo que contiene este aditivo, pasando de 0 a 1284. Titanio ni lleva el aceite ni lleva el aditivo, se mantiene en 0, y en cuanto al antimonio pasa de 0 a 13 partes por millón, que quiero pensar que es una concentración muy pequeña y muy homeopática y no sé hasta qué punto puede aportar algo. En el ejemplo del Castrol Edge 5W30, añadido junto con el aditivo Liqui Moly Motor Protect Molygen en un cárter de 5 litros, viscosidad cinemática a 40 grados, 68,67, viscosidad cinemática a 100 grados, 12,04, índice de viscosidad 174, se reduce ligeramente tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados, pero es una variación muy pequeña. Esto es debido a que el propio aditivo es muy poco viscoso. TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, en este caso aumenta ligeramente, ya que el TBN propio del aditivo es ligeramente superior al que viene de origen en el aceite. Con respecto al TAN, cenizas, congelación, punto de inflamación y porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia no tenemos datos para poder realizar los cálculos. Y en cuanto al azufre, pasa más o menos igual, o por no decir igual, que pasa con el Motul, que al ser un aditivo que prácticamente tiene una concentración de azufre nula, lleva 0,09 aproximadamente, pues al añadirlo a un aceite la concentración global de azufre se reduce ligeramente. En este caso concreto pasa de 0,233, que ya de por sí es una concentración bastante reducida, a 0,218. En lo que a aditivos se refiere, molibdeno no lleva el aceite, tampoco lleva el aditivo, se mantiene el 0. Fósforo y zinc se reducen ligeramente, ya que este aditivo como tal no contiene ninguno de estos dos compuestos, pasando de 737 a 679 y 858 a 772 respectivamente. Boro pasaría de 2 partes por millón a 9 partes por millón, sigue siendo una concentración muy homeopática. Magnesio pasaría de 6 a 5, no hay apenas variación, pero sigue siendo una concentración muy homeopática. Y en el caso del calcio, al igual que pasa con el Motul, sí que hay una reducción más acusada. En este caso pasaría de 1938 a 1744. Wolframio, también conocido como tungsteno, que es el principal principio activo de este aditivo, es el cambio más notable, pasa de no llevar nada a 1284 partes por millón. Titanio se reduce ligeramente, pasaría de 28 a 25 partes por millón. A mí me sigue pareciendo una concentración bastante homeopática, esos 28 ppm que lleva de origen el aceite. No sé hasta qué punto es efectivo una concentración tan pequeña. Y en cuanto al antimonio, pasaría de no contener nada a pasar a 13 partes por millón, que también lo considero una concentración muy homeopática. Bien, y ahora que ya conocemos la composición del aditivo y hemos visto dos ejemplos de cómo quedarían dos aceites al que se añada en un cárter de 5 litros, que es lo que indica el propio manual de usuario del fabricante, en este caso Liqui Moly, vamos a pasar a las conclusiones finales. Vaya por delante que yo aquí, como viene siendo habitual en cada review de aditivo, yo no voy a entrar a valorar si es mejor, si es peor que otros aditivos que llevo analizados aquí en el canal y próximos que iré analizando en cuanto a reducción de fricción, reducción del sonido del motor, reducción de consumo de combustible, etc. Yo aquí entro a valorar la composición que ha utilizado el fabricante para la formulación del aditivo, la interacción que sufre el aceite al que se añada y su relación calidad-precio. En lo que a la base utilizada para la formulación de este aditivo es base predominantemente base HC, perteneciente al grupo 3, viene ligeramente alineado tanto por un lado con éster, así como por otro lado naftalenos alquilados, pero quiero pensar que el propósito de esta pequeña aditivación que lleva el propio aditivo, válgame la redundancia, no es para mejorar la base del aceite al que se añada como en otros aditivos que hemos visto, sino para aportar principalmente miscibilidad. Daros cuenta que prácticamente lleva en torno a un 1%, un 2% de éster, en tal que lo añadas a un cárter de 5 litros, ese éster como tal no va a aportar ninguna ventaja significativa más allá de ayudar a que el wolframio, que es el principal principio activo, se mezcle bien. Por desgracia, el laboratorio no
nos ha realizado toda la batería de pruebas que nos hubiese gustado. En lo que respecta a las cenizas, quiero pensar que, al igual que pasa con el azufre, la concentración de cenizas de este aditivo es muy baja, porque el wolframio utilizado, también conocido como tungsteno, es de origen orgánico, y una de las principales ventajas que tienen los compuestos de origen orgánico es precisamente esa, que prácticamente son nulos, son muy bajos en cuanto a cenizas y azufre. Quiero pensar que incluso si se añade un aceite ACAC3, como es el caso del Castrol Edge Titanio, se mantenga su concentración de cenizas dentro de ese 0,8 que se establece como límite máximo. En lo que respecta al resto de interacciones que sufre un aceite cuando se le añade este aditivo, pues al ser un aditivo muy poco viscoso, ya os digo, prácticamente un 0W30 5W30 con bajo HTHS, se reduce pero muy ligeramente lo que es la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, y en lo que respecta a la interacción con el paquete de aditivos, más o menos se mantienen inalterados, entre comillas, sí que se reduce ligeramente el fósforo y el zinc, aumenta muchísimo lo que es el wolframio, pero quizás el calcio sí que en algunos casos se reduce bastante. En el caso del Castrol, por ejemplo, pasa de 1938 a 1744, que ya es una reducción relativamente notable, y en el caso del Motul el calcio también se reduce bastante, pasando de 2736 a 2462, eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, prácticamente lo que es la reserva alcalina, el TBN, no varía mucho, pero aparte lo que es el calcio, que hace función de neutralizante en lo que a los ácidos se refiere, también hace función de detergente, y en este aspecto, digamos, la capacidad de limpieza interna del motor la vamos a reducir ligeramente. Pero bueno, independientemente de la pequeña reducción que hay de calcio, tampoco hay mayor inconveniente. Cualquier aditivo que tú añadas a un aceite de motor en algunos aspectos lo va a mejorar y en algunos aspectos lo va a empeorar en mayor o menor medida, pero en general no hay una interacción muy severa, no cambia en exceso lo que es el aceite. Me ha gustado sobre todo el tema del azufre, que es prácticamente nulo. Quiero pensar, como he indicado, que también el parámetro de las cenizas también son muy bajas, y lo que sí que le va muchísimo lo que es el wolframio. Sin duda, se queda en torno a 1284. Daros cuenta, el wolframio, por ejemplo, lo utiliza Ravenol en sus modelos más top, sus modelos más gama alta, y utiliza una concentración mucho más reducida de este tipo de aditivos. Hemos visto en torno a 150, 180 aproximadamente. Aquí la concentración es 10 veces superior. El único pero, por ponerle una pega que yo le sacaría a este aditivo, y viene muy relacionado al uso de la base predominante, base HC, es el tamaño del bote. Yo, de ser el fabricante, en vez de sacar este aditivo en un envase de medio litro, lo hubiese sacado con la misma concentración de wolframio y del resto de compuestos, pero en un envase más pequeño, ¿qué te digo yo? De 250 mililitros o hasta 300 mililitros aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque, como indico, la base predominante es base HC. Entonces, si bien es cierto, te añade muchísimo wolframio, que eso es una ventaja, es el principal principio activo que tiene este aditivo, pues cuando tú añadas, sobre todo en un cárter de 5 litros, imaginaos, por ejemplo, que lleváis un buen aceite base PA o base éster, cuando tú añadas medio litro de base HC, estás empeorando lo que es la base de la composición final en mayor o menor medida. Pero bueno, sería, digamos, empeorarlo entre comillas en torno a un 10%. Tampoco es el fin del mundo, ya os digo, esto es una opinión personal mía. Por otro lado, el utilizar un envase de medio litro también tiene sus ventajas. Ojo, muchos motores que sabéis que llevan 5 con algo, que de esos hay muchos, y es un poco una puñeta de cara al propietario, porque las garrafas se venden en envases de 5 litros como norma general, pues le viene muy bien a esa gente que su motor lleva 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, oye, pues mira, pues compro una garrafa de aceite y aparte le añado medio litro de aditivo y completo. Para esos casos viene perfecto, y es posiblemente que Liqui Moly en este aspecto lo haya visto desde esa perspectiva. Con todo y con ello, pese a ser una base HC, en general me parece un buen aditivo. Podía haber sido peor, podía haber sido base completamente mineral. En este caso lleva HC con un poquito de este y un poquito de naftalenos alquilados. No hay una interacción muy fuerte con respecto al aceite al que se añada. Es un aditivo bastante puro en lo que respecta al azufre, y quiero pensar
pensar que así también en cuanto a cenizas, y en general lo veo bien. Un detalle a tener en cuenta, y es que Liqui Moly, su nombre viene dado por su gran trayectoria comercial o empresarial desde que empezó con el uso de molibdeno. Este aditivo como tal, pese a llamarse Moligen, no contiene molibdeno. Esto sí que de cara al cliente puede llegarlo a confundir, a causar una pequeña confusión pensando que él está añadiendo molibdeno, y no, en este caso ni llevan molibdeno este aditivo, ni llevan molibdeno los propios aceites de la gama Moligen nueva que sacaron recientemente. Ahí sí que Liqui Moly quizás podría estudiar un poco el tema del branding y cambiarle el nombre de Moligen por algún otro nombre más relacionado, bien con wolframio o bien con tungsteno. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online rápidamente a golpe de clic, y aproximadamente su precio ronda, donde más barato quizás lo vais a poder encontrar en torno a unos 26 euros, quizás donde más caro en torno a unos 30 euros, vamos a poner que tiene un precio medio aproximado de unos 28 euros, teniendo en cuenta la calidad de la composición de la base, el principal principio activo, su interacción con el aceite al que se añada en cuanto al azufre principalmente, y quiero pensar también las cenizas, y también teniendo en cuenta que se trata de medio litro, yo lo veo en su precio. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordaros que tengo abierto no uno sino dos grupos de Telegram. En uno de ellos, el original, la Taberna del Motor, abajo tenéis un link, podéis hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor. Ya somos más de 1400 usuarios, se puede hablar de todo, de mecánica, de aceites, de filtros, de frenos, de baterías, de todo lo que queráis que rodee tanto a vehículos de turismo como furgonetas, camiones, motos, etcétera. Y también tengo creado otro más específico solo para el tema de los aceites. Podéis entrar a cualquiera de los dos, son completamente públicos, y en este caso este último se llama La Taberna del Motor Solo Aceites. Desde aquí, dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal, bien por la suscripción de pago de YouTube, así como también por las donaciones de PayPal. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo de los aceites y aditivos de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.